se lo voy a explicar un poquito, porque si no por ahí, no, como que, ¿de qué está hablando? ¿Sabe que cuando Jesús habla acerca de que se iba a romper el templo, ¿no? Y en 3 días lo iban a reedificar, que no quedaría piedra sobre piedra, lo hemos hablado en algún momento, está hablando de sí mismo, ¿no? De su templo. Pero recuerde que los judíos todavía están esperando al Mesías. Entonces, en ese sentido, ellos toman literal, ¿no? Estas palabras de Jesús y están organizados para que esto suceda, ¿no? Para que realmente en 3 días poder volver a edificar este templo que para ellos, imagínense, era su símbolo, era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Recordará en el Antiguo Testamento el tabernáculo, que Dios le manda a hacer a Moisés con una precisión tremenda. Y sabe que cada elemento del tabernáculo, no solamente, usted sabe, ¿no? Lo hemos visto en algún momento, estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Cada uno de ellos tiene un simbolismo tremendo, pero no solamente la ubicación, sino con lo que está hecho. Cada elemento con el cual está hecho, cada elemento del tabernáculo tiene un simbolismo y todos ellos apuntan en una sola dirección y es a Cristo. Todos los elementos, hasta los pilares, hermano. Con lo que está hecho, por ejemplo, todo el atrio exterior está hecho con unas columnas de madera. Hasta la madera también señala y apunta hacia Cristo. Se lo comento a modo de que lo sepan. En algún momento quizás lo estudiaremos, no lo sé. Pero todo este simbolismo que luego viene a ser el templo, que el hermano decía acerca del templo de Salomón, que también es derribado antes de, en el tiempo en que Israel es tomado cautivo, y es destruido el templo, y viene en la época intertestamentaria, en la cual usted recordará, entre Malaquías y Maqueos hay 400 años de silencio de Dios, es decir, no hay un profeta que se levante y diga, así ha dicho el Señor, o así ha dicho Jehová de los ejércitos, no había. Entonces estos 4 años se toma como un tiempo de silencio de Dios, y es un tiempo tremendo, históricamente hablando. Antígono Epifanés viene a hacer desastres, viene a helenizar a los judíos. Y entra en el templo y hace sacrificios de cerdos dentro del templo. Esto y cosas aberrantes. Y era la vergüenza misma para el judío, porque el judío tenía el templo como el lugar más importante de adoración. Por eso, año tras año, de todos los lugares, de todas las tribus, ¿a dónde iban a adorar? Al templo. Por eso es tan significativo para ellos poder edificarlo, como dice Jesús, y ellos no entienden esta analogía de Jesús que está hablando de sí mismo, esta profecía de Jesús. Entonces, cuando dicen destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré, ellos lo toman literal. Ahí está el problema. Esto tiene que ver con la hermenéutica, ¿no? Pero eso tiene, a veces nosotros también somos bastante literales para leer la palabra. Y la leemos derecho, así como viene, ¿no? Como si fuese un diario o una historieta. Y sabe que la palabra de Dios es mucho más profunda. Hay, por supuesto, cosas que son literales, ¿sí? Tenemos libros de historia, entonces no podemos alegorizar o hacer una comparación o una metáfora con algo que es historia. Si usted lee las crónicas, por ejemplo, como se leía hace un ratito, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, son relatos históricos. Entonces yo no puedo hacer una alegoría o una metáfora y de ahí trasladarlo al cielo. No, es un relato histórico de algo que sucedió, de un evento. ¿Sí? Las profecías tienen una dirección también. O sea, cada libro de la Biblia hay que leerlo como lo que es en el contexto en el que está. Esto es una cuestión hermenéutica. En algún momento me hace recordar a esto. Hermano, tenemos el segundo trimestre de MAT, de lo que es la escuela ministerial de la Asamblea de Dios, que lo hacemos todos los segundos sábados de cada mes. Y dentro de las materias que se van a ver, una de ellas es hermenéutica. ¿Y sabe qué es la hermenéutica? Es cómo interpretamos la Escritura. Y eso es fundamental. Para entender la Escritura tengo que saber interpretarla. Entonces la hermenéutica me va a dar a mí las pautas para poder leer la Escritura y no confundirme en el proceso.
y no tomar, ¿sabe qué sucede también? Hay anacronismos. ¿Sabe lo que es un anacronismo? Es colocar, por ejemplo, las promesas que fueron para Israel y poner a la iglesia allá. No, hay promesas que son dirigidas a Israel y solo para Israel. Cuando usted lee, por ejemplo, Isaías, no tiene nada que ver con lo que vamos a predicar, ¿no? Pero es para que quede un poquito más claro. Cuando usted lee Isaías, toma Isaías capítulo 40 o capítulo 41, o donde dice gusano de Jacob, no le está hablando a la iglesia. Le está hablando a Israel, porque usted tiene que entender lo anterior y cómo está el pueblo de Israel y por qué le dice Dios a su pueblo, Israel, gusano. Y no lo dice de una manera peyorativa, no lo dice despectivamente, no lo dice porque, bueno, uno qué hace con un gusano, por lo general. Bueno, no sé usted, pero la mayoría lo pisa. Por eso y solamente yo, o es mi percepción. Pero la mayoría que ve un gusano dice, ¿no? No es la forma en la que Dios le está hablando a su pueblo. Lo hace de la manera en la cual Él lo está viendo. Indefenso. Solitario. Entonces, de esa manera le está dando una esperanza. Porque luego van a venir promesas de restauración. Bueno, me estoy yendo para cualquier lado, pero a lo que voy es que uno tiene que entender la Escritura en el contexto en el que fue escrita, porque además fue escrita para gente que estaba en otro tiempo distinto, y en el caso del antiguo pacto, estaban bajo un pacto diferente al que hoy se encuentra la iglesia. Entonces necesitamos comprender esto para no cometer errores. Si no quedamos todos así, ¿no? ¿Qué estará diciendo? No entiendo. Lo que el hermano dice es correcto. Israel se prepara de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos todavía están esperando al Mesías. Es más, usted va a encontrar, y con esto cierro esta parte que tiene que ver con la escatología, ¿no? Pero la Biblia va a hablar de una vaca alazana, es decir, de un determinado color, que es el color alazán, una vaca roja, si se quiere, para que lo entiendan. Usted dice, ¿una vaca roja? Imposible. Bueno, sabe que Israel ya tiene genéticamente preparado la vaca alazán. ¿Por qué? Porque ellos están esperando el cumplimiento de esta profecía. Entonces uno tiene que entender los tiempos, no puede ignorar estas cosas. ¿Amén? Dicho esto, vamos a la palabra de Dios, porque en realidad vamos a ir para otro lado. Pero quería dejarlo, porque si no quedaron todos así como mirando al hermano con cara de qué está hablando. Bueno, está hablando de estas cosas, hermano. Mire, vamos a hablar de algo más simple, que usted conoce, pero a veces de tan conocido muchas veces le perdemos la perspectiva. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, en el capítulo 3 y el verso 1, creo que debe ser una de las historias más conocidas de la Biblia. Un encuentro entre Jesús y alguien llamado Nicodemo. Seguramente los lectores de la Biblia ya lo sabrán, pero me interesa hoy poder desglosar, si Dios me da la sabiduría para hacerlo, y analizar este pasaje, porque tiene cosas muy importantes que muchas veces, o al menos yo no lo he escuchado. Dice el capítulo 3 y el libro de Juan, desde el primer versículo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es
todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El siguiente versículo, usted lo debe conocer de memoria, no vamos a entrar allí, es más, creo que no vamos a llegar a ver todo, pero me interesa mucho que me siga en el recorrido de los conceptos, porque son muchos y son importantísimos. Primero, Juan presenta a un hombre, y lo presenta de tres maneras. Fariseo, lo presenta por su nombre, o sea, lo presenta por el cargo que tiene, lo presenta por su nombre, y luego lo presenta como un principal entre los judíos, es decir, no era cualquier fariseo. Usted recordará que los fariseos eran una especie de secta que se forma justamente en los tiempos de Antígono Epifanes, un poquito más adelante con los macabeos, comienzan a hacerse sinagogas, lugares de reunión. ¿Por qué? Porque en el templo que había sido bastardeado, que había sido usurpado por Antígono Epifanes, no se podían reunir. Entonces comienzan a reunirse con algunos sabios, lectores de la Escritura, de donde salen, y conocedores de la ley, por supuesto, y que además ellos mismos eran tan conocedores que servían como ejemplo. Y ahí se leía la Torá, como usted recordará seguramente en el libro de Lucas narra que Jesús va a la sinagoga y toma el rollo del libro y lee una porción del libro de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Recuerda, verdad? Bueno, esto se hacía en las sinagogas. Pero, y las sinagogas eran dirigidas por los fariseos. Y los fariseos eran quienes amaban a Jesús. ¿Lo querían? No, todo lo contrario. Lo ven a Jesús como una amenaza. Los fariseos ven a Jesús y ven a un opositor. Ven a Jesús y ven a alguien a quien desprecian. Es más, planean matarle. Y entre ellos, mientras Jesús está hablando, ellos murmuran. Y Jesús conoce, dice en varias oportunidades, Jesús está conociendo el corazón de ellos. Es decir, Jesús conoce que le quieren matar. Y Nicodemo es parte de ellos. Flavio Josefo, allí en su libro Antigüedades, Flavio Josefo es un historiador, no es cristiano, no se confiesa cristiano, pero es alguien que relata históricamente lo que sucedía. Y él dice que para el siglo I, en la época de Jesús, había al menos 6.000 fariseos. 6.000. Uno de ellos era Nicodemo. Ahora, Juan lo identifica primero como uno de integrantes de esta parcela, de esta porción de personas. Pero también dice que de entre ellos, de entre los fariseos, él era un principal. Y los principales, y luego Jesús le va a decir maestro, formaban parte de un grupo selecto de 71 personas que formaban el Sanedrín. En el Sanedrín no iba cualquiera, en el Sanedrín lo conformaban solamente los maestros. Nicodemo era uno perteneciente a estos 71. Así que de los 6.000 lo reducimos a 70. Y de 70 ahí está involucrado Nicodemo. Era alguien muy importante. La palabra de Nicodemo, la figura de Nicodemo, cuando iba pasando Nicodemo por la calle, la gente lo reconocía. ¿Por qué? Porque era una parte de exclusividad dentro del pueblo de Israel. No era cualquier hombre. Y Juan
tiene que expresar esto porque Juan dirige su libro hacia aquellos que no tienen tanto conocimiento. Recordará, Mateo se dirige a los judíos, entonces estas especificaciones no las va a hacer, no las necesita, porque quienes van a leer el libro de Mateo son los propios judíos, así que usted no va a encontrar en el libro de Mateo especificaciones en cuanto a las fiestas o en cuanto a estas cosas. Lucas y Juan sí lo hacen. Y lo hacen porque aquellos que van a leer no entienden. Recordará que Lucas le dedica su libro a Teófilo. ¿Recuerdan? Y entonces, como va dirigido hacia Teófilo, lo que necesita hacer Lucas es describirle. Bueno, los judíos hacen esto, ¿no? Y le va describiendo las costumbres judías que Teófilo no conoce. Juan necesita explicar quién era Nicodemo. Y le da 3 características al comienzo, más como para que de arranque entendamos quién era. No era cualquiera. Era un conocedor de la palabra. Recordará que, seguramente recuerda, Pablo se dice de sí mismo que era fariseo de fariseos, ¿no? Y que fue el discípulo de un tal Gamaliel. Lo recuerda, ¿verdad? Es decir, está en el círculo más pequeño de los fariseos. Este hombre se acerca a Jesús y dice, había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo, segunda característica, su nombre propio. La semana pasada hablábamos de por qué es necesario los nombres propios. Recordará que hablábamos de Alejandro y de Rufo y de Simón de Cirene. O sea, Marcos necesita explicar quiénes eran. Bueno, Juan también lo pone así, no solamente como un fariseo, no solamente como un principal, ahora dice su nombre es Nicodemo. Vamos al versículo 2 y dice, es decir, Nicodemo vino a Jesús de noche. Y esto abre un montón de puertas dentro de lo que vamos a llamar la teología juanina. Por eso no nos vamos a mover a otros versículos. Quiero que dentro de lo que es la teología juanina podamos ver algunas cosas y me parecen centrales. Dentro de la teología juanina, a Juan se le llama Juan el teólogo, ¿verdad? A este discípulo, el teólogo. Para diferenciarlo de Juan el Bautista. Ahora dice Juan que en el momento en que Jesús se encuentra con Nicodemo, o al revés, Nicodemo se encuentra con Jesús, era de noche. Y la noche en la teología juanina tiene muchas implicancias, muchas. Mire, Juan capítulo 1. Primera de Juan, perdón, capítulo 1. Ya les digo el versículo. Verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla, no hay oscuridad en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La teología juanina, para Juan, el que está en luz está en Cristo. El que está en luz conoce a Cristo. El que está en luz entiende a quién Cristo representa, de dónde Cristo viene y hacia dónde va. Nicodemo se acerca de noche. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no quieren que los demás los vean, pero también implica un estado o una condición que él después manifiesta de desconocimiento. Él conoce algunas cosas, las que ve de Jesús. Conoce las manifestaciones de Jesús, conoce los milagros que Jesús hace, que es la parte visible. Pero la parte profunda, la que no se ve, la de la comunión con Dios, porque Dios es su Padre, no la entiende, no la discierne. En esta ignorancia
que tiene acerca de las cosas espirituales. Mire, Juan capítulo 9, verso 4. Esto todo dentro de lo que es la teología joanina y su concepto acerca de la noche. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús está hablando acerca de que sus obras Él las hace de día, pero no lo dice solamente en el sentido de la luminosidad. Esto sí es una metáfora. Va a llegar el día en que no se va a poder trabajar, dice Jesús. En que nadie no podrán hacer las obras. Está hablando de la persecución, está hablando mirando hacia adelante, está mirando hacia el futuro. Y dice lo que Pablo luego llamaría apostasía. Para Jesús es la noche. La noche viene, es decir, está allá adelante. ¿Por qué? Porque Él mismo está profetizando acerca de lo que va a sucederle a Él. Y lo que le va a suceder a su iglesia después de Él. La noche viene, el tiempo de inseguridad viene. Es lo que nos pasa hoy a nosotros de la noche. Primero, en la noche generalmente no se trabaja, excepto aquellos que tengan trabajos nocturnos, pero en la noche no se trabaja. Se descansa. Es lo normal. En la noche también trae inseguridades. La noche trae conflictos. Ahora, en el ámbito espiritual, y Juan lo remarca con muchos versículos, la noche tiene un significado tremendo. La noche del Evangelio de Juan se va a transformar en las tinieblas, en las epístolas de Juan. Usted lo va a leer como en la noche, todo el libro de San Juan. Luego, primera, segunda y tercera de Juan, esa noche él va a utilizar el término tinieblas. Es lo mismo. Se refiere a lo mismo. Y tiene que ver con una condición también del alma. Juan 11:10. Pero el que anda de noche, es lo que hablábamos recién, tropieza porque no hay luz en él. ¿Ve lo que pasa de noche? La noche trae peligros. Juan destaca esto. Juan quiere que lo notemos. No es de balde que dice, bueno, Nicodemo vino a Jesús de noche, porque está implicando algo que a Jesús también le importa que entendamos. El que anda de noche puede tropezar, puede errar. ¿Qué quiere decir andar de noche? El que anda en cosas ocultas o escondidas, el que piensa que nadie lo ve. Este tropieza. Por eso Jesús nos invita a que andemos en la luz, porque Él es luz. ¿Y cómo andamos en la luz? Acercándonos a Jesús, como hizo Nicodemo. Nicodemo está en tinieblas. Nicodemo tiene un montón de dudas en su cabeza, tiene un montón de cosas que no le terminan de cerrar. Sabe que el que está ahí delante suyo viene de Dios, pero hay un montón de cosas que no está cerrando y está yendo en contra de aquellos que están en la misma condición que él, que también son fariseos, que también conocen la Torá, que también pueden llevar un mensaje y que son de ejemplo para el pueblo de Israel. Pero él está yendo en contra. Y eso también lo lleva a ir de noche. Mire, Juan, seguimos en Juan, capítulo 13, el verso 30. Y esto es un contraste hermoso. Dice, cuando él, está hablando de Judas, pues hubo tomado el bocado, luego salió, y fíjense el detalle, era de noche. Nicodemo está en las tinieblas, pero se acerca a la luz, se acerca a Jesús. Judas está con la luz, pero comienza a desplazarse hacia la noche, hacia las tinieblas. Entiende que es una metáfora, está hablando de la cuestión espiritual. Pero Juan lo hace de una manera tan hermosa. Es un contraste tremendo. Nicodemo se dirige hacia la luz, hacia Jesús. Olvida un poco el fariseísmo que tiene dentro. Deja un poco atrás sus compañeros. Dice, sus compañeros, muchos de ellos lo quieren matar a Jesús. Entonces dice, no, yo me voy a acercar.
y quiere salir de esa oscuridad en la que se encuentra. Ahora, Judas, que estuvo todo el tiempo en la luz y con la luz del mundo, que es Jesús, decide voluntariamente ir y dar un paso hacia la oscuridad. Y Juan lo destaca, no es una casualidad, hermano. Por eso quería que usted note estos puntos dentro de la Escritura. Porque muchas veces pensamos que, bueno, está ahí porque, bueno, era de noche, estaba oscuro, llovía. No, Juan tiene una intención. Juan es intencional cuando escribe estas cosas. Y muchas veces, por eso le decía, nosotros lo leemos como al pasar, ¿no? Como si fuese un detalle. No, no es un detalle, es mucho más profundo que eso. Juan nos quiere enseñar algo. ¿Por qué? Porque luego, y usted puede leer tranquilito en su casa todo lo que es el libro de Primera de Juan, va a encontrar las diferencias de aquellos que están en luz con los que están en tinieblas. Y nos dice, y nosotros somos de la luz, ¿amén? Entonces, no andamos en tinieblas. Y si no andamos en tinieblas, y Jesús nos manda, ¿no?, a ser la luz del mundo. Así que, evidentemente, Juan tiene una intención con esto. Y hay varias cosas más, no vamos a tocar todo, pero en esto de que Nicodemo quiere salir de estas tinieblas en las que se encuentra, vemos en el 19:39 que Nicodemo se acerca, Juan 7:50, antes de que me olvide, porque si no lo voy a pasar de largo. Fíjese lo que produjo en Nicodemo el encuentro con Jesús. 7:50 de Juan. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Y fíjese lo importante que es que Juan lo aclara. El que vino a él de noche, a Jesús, el cual era uno de ellos, es decir, de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. ¿Qué es lo que pasaba? Usted puede leerlo un poquito más adelante, todo el capítulo 7. Lo quieren apedrear a Jesús. Y van los soldados romanos allí. Y como no sucede nada, vuelven con los fariseos. Los fariseos miran a los romanos y dicen, ¿qué pasó? Dicen, nunca ha hablado ningún hombre así. Los soldados romanos dicen esto. Nunca ha hablado hombre alguno de esta manera. Entonces los fariseos se encuentran acorralados. Y le tienen palabras, dice el 46, 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Están hablando de Jesús. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjese como el espíritu de altivez que hay en los fariseos. Y ellos se dirigen a los romanos, a los soldados romanos y le dicen, ¿ustedes también fueron engañados? Y quien sale al encuentro de ellos a defender a Jesús, ¿quién es? Nicodemo. Ya algo había producido en él el encuentro con Jesús. Entonces, ya estando de día, porque esto no sucede de noche, estando ya de día en cuanto a la luz del sol, pero ya él entrando en la luz espiritual, comprendiendo las cosas, siendo alumbrado por el Espíritu, él tiene un encuentro con aquellos que antes eran sus compañeros y le dicen, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Es decir, ¿por qué no lo escuchan primero antes de juzgarlo? Sale a la defensa de Jesús. ¿Por qué? Porque él ya estaba encaminándose hacia la luz. Y luego encontramos allí en el capítulo 19 que este mismo Nicodemo es quien le lleva ungüentos a Jesús en su sepultura. No de balde, Juan nos dice que comienza de noche. Me gusta esta relación que tiene Juan con algunas palabras. Juan es alguien que expresa mucho, muchas veces con
una o dos palabras. Sigamos leyendo. Dice, este vino de noche y le dijo, Rabí, fíjese, ya identifica a Jesús como maestro, Rabí. Sabemos que has venido de Dios. En algún momento lo vimos. Este sabemos implica que él no era el único. Había más que pensaban como él. Pero él es el único que se atreve a salir y decir, bueno, yo me voy a encontrar con Jesús. Yo voy a romper con el molde, ¿no? A veces nos cuesta esto. Hablaba con un compañero el jueves, o no, el viernes, estamos viajando. Y le decía, a veces, porque él me decía que él, le pregunté si había ido a la iglesia, no sé cómo salió la conversación y comencé a hablar de Cristo con él. Me dice, no, yo fui a la escuela católica, hice catequesis, y hasta la confirmación, me dijo él, yo fui a la iglesia, me dice, pero después no fui más. Un hombre que tiene 40 y pico de años. Y le digo, bueno, tenés una relación con Dios como tiene la mayoría de, o sea, una no relación, ¿no? Pero que muchos se mienten a sí mismos, ¿no? Diciendo que, bueno, por haber hecho todas estas cosas y seguido estos pasos que son más costumbres, ya está, ya cumplí, ¿no? Y listo. Entonces comencé a hablarle de algunas cosas que tienen que ver con realmente seguir a Jesús. Y me llama la atención, ¿no? Cómo muchas veces el que está afuera cree que está haciendo las cosas bien y el que está adentro tiene a veces el mismo pensamiento. O sea, no, yo estoy bien. No, así como estoy, yo cumplo. Voy los domingos, y si puedo voy domingos y miércoles. Doy la ofrenda. Bueno, digo ofrenda, el diezmo no lo toquemos. Yo cumplo. Y hasta ahí, y estoy bien. No hay mucha diferencia entre la relación que tiene mi compañero con Dios con aquellos que tienen este tipo de relación con Dios. Es religiosidad. Y no es lo que Cristo vino a inculcar o a infundir, sino que él estaba en contra de los religiosos. Amén. ¿Esto quiere decir que Dios se va a poner en contra suya? No, lo que intento decirle es que la relación con Dios no pasa simplemente por venir a ocupar un asiento, está mucho más allá. Está mucho más allá de venir y sentarse y quizás pasar un buen momento y quizás al que le gusta cantar, canté y entolé. Bueno, pero está mucho más allá. Mi relación con Dios no depende o no debería depender de cuántos días de la semana me congrego. O si soy un activista, no voy los miércoles, pero limpio la iglesia. O no voy, pero estoy en todos los ayunos. No voy los domingos, pero no. O sea, eso es una no relación. Y puedo yo mentirme a mí mismo y conformarme con eso y pensar que estoy bien delante de Dios y que está todo bien y quizás Dios tenga misericordia y hasta me bendiga. Pero eso no quiere decir que yo tenga una relación plena y abundante con Dios. Ahora, Nicodemo ve a Jesús y reconoce, Él es un maestro. Es más, entiendo que venís de Dios. Fíjese el conocimiento que tenía Nicodemo acerca de Jesús. Yo reconozco, entiendo, nadie puede hacer esto si no viene de parte de Dios. Pero la respuesta de Jesús es, tenés que nacer de nuevo. Con tu conocimiento, con que asistas a la sinagoga, con que te sepas la Torá y tengas la filatelía pegada y los versículos pegados en la frente y en las manos, no basta. No basta con que me reconozcas como alguien que viene de arriba o que alguien que sea divino. No basta con que simplemente te acerques a mí de noche procurando salir de la oscuridad. No basta.
No basta con que simplemente asistas a la iglesia, no basta simplemente con que seas un buen congregante, no basta simplemente con que seas alguien que un fiel en el sentido de congregacionalmente hablando. No basta. La evidencia está en alguien que es nacido de nuevo y se lo va a decir a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto. Amén, amén. Y usted recordará, porque lo he dicho 1000 veces, cada vez que Jesús va a decir algo importante acerca del reino de Dios, va a decir, de cierto. Cada vez que Él va a decir algo importante acerca de lo que implica nuestra relación con Dios o entrar en el reino de Dios, o va a decir una verdad importante acerca de Dios, Él va a decir, amén, amén. Y sabe que es un dato curioso, se lo dejo. Nosotros, ¿cuándo decimos amén? ¿Antes o después de que alguien dice una frase? Después. Porque aseveramos que lo que fue dicho es verdad. Amén. ¿Jesús cuándo lo hace? Lo hace antes. Esto tampoco es casualidad. Él está aseverando antes de hablar que lo que Él está por decir es una verdad inmutable, una verdad que no cambia, una verdad importante, algo que se revela de parte de Dios para el hombre. Es un regalo de parte de Dios y Dios está abriendo allí una puerta y te está dando un regalo. Esto es una verdad. Se la está regalando en este momento a Nicodemo, aquí. Y en este momento se nos regala esta verdad a nosotros. Amén, amén. Esto es una verdad inmutable, esto no cambia. Y dice, el que no naciere de nuevo, y acá me detengo. La palabra de nuevo, que es la que malentiende Nicodemo, tiene dos aplicaciones. La palabra que se emplea, ya le digo, cuando se me olvidé, tengo tantas cosas. Cuando comienza Jesús allí en el capítulo 1, cuando comienza Juan a hablar de Jesús, comienza a revelar un montón de verdades. El verbo, ¿no? El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y comienza a hablar de Jesús como aquel verdadero Hijo de Dios. Esto es una revelación tremenda de parte de Dios. Pero comienza a hablar de las características que tiene el verdadero Hijo de Dios. El que nació desde arriba. Porque de acá de la tierra hemos nacido todos. Algunos con más dificultad, otros con menos dificultad, pero nacimos de la carne. ¿Sí? Por eso Jesús le dice que la carne va a engendrar carne. Es evidente. Fíjese hasta el nivel didáctico que lo hace Jesús para que Nicodemo entienda de lo que está hablando. Es decir, Nicodemo no es como vos entendés. Lo que es carne engendra carne. Ahora, lo que viene de arriba, anocen del espíritu, engendra cosas espirituales. Ahora, si yo soy un hombre espiritual, si usted es un hombre, una mujer espiritual, lo que tiene que pasar es que va a dar a luz cosas espirituales, lo que se hablaba hoy acerca del fruto. Mi fruto va a ser un fruto espiritual. Amén. Puede ser que me equivoque, pero entiendo, según lo que dice la Escritura, que si yo soy alguien espiritual que está buscando de Dios, mi fruto va a dar testimonio de quién soy. Entonces, si yo no tengo paciencia, si yo soy bastante iracundo, irascible, alguien que se encoleriza rápido, ¿me entienden lo que digo, no? Dije 3 palabras distintas para enfocar a lo mismo. Alguien que se enoja de la nada. ¿Sabe qué? Suele pasar, no sé en su hogar, espero que no, pero pasa, mi esposa no está.
Mi hija tiene 15 años y está aprendiendo algunas cosas, como a cocinar, como muchas de las niñas aquí que quizás les gusta cocinar. Algunas tienen un talento mayor que otras. Eso es una cuestión normal. Y a algunas les gustará más la cocina que a otras. A mi hija no le gusta cocinar. Pero bueno, uno la empuja para que aprenda porque el día de mañana, cuando ella sea mamá y tenga su familia, va a tener que tener estos conocimientos. ¿Amén? Es una cuestión normal, lógica, y todo padre sabe o trata de hacer esto. A veces mi esposa se enoja con mi hija porque no hace las cosas a la velocidad en la que ella las hace. Y ¿sabe qué? Esto no está bien. Mi hija se frustra además porque quiere agradar a su mamá y quiere hacer las cosas bien y no puede, no le sale, se pone nerviosa, se rompen los platos, ¿no? Es un problema. Cuando nosotros somos irascibles, cuando no tenemos este fruto del Espíritu, ¿sabes qué? Dañamos, hacemos daño. No solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, dañamos al otro. Y no solamente al que está directamente implicado, no es solamente mi señora, mi hija, es también a mí, también a mi niño, porque recibimos todo como quien dice, las esquirlas, ¿no? De la bomba. ¡Pum! Y lo hago así como para que usted se ría. Pero esto no es un fruto del Espíritu. Y manifiesta lo que hay dentro de mí. Cuando me habla, y Pablo repite en Filipenses, nada menos que a los filipenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar, otra vez os digo, no, que estemos gozosos. Él estaba preso. Díganme usted si esto no es un fruto del Espíritu. Entonces está dando a cuentas de que él nació de nuevo o nació de lo alto, nació de un nacimiento que no tiene nada que ver con volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer por segunda vez, que es la manera en que lo interpreta Nicodemo, sino que este nuevo nacimiento viene desde arriba. No lo puedo producir yo, no, por más que me esfuerce por hacerlo, jamás lo voy a poder hacer. Por más que intente hacerme el espiritual o hacerme el gozoso, hacerme el alegre, en algún momento esa careta se va a caer y voy a manifestar quién realmente soy y si realmente nací de lo alto o no nací de lo alto. Eso se va a ver. Usted me puede ver a mí, quizás me vea, bueno, no sé si alegre o feliz. Dijeron que el hermano es muy serio, dijeron. Se ve que no me conocen, hermano, todavía. Mire, mi esposa que me conoce, en algún momento me dice, bueno, en algún momento no, generalmente me dice que soy inmaduro. Es verdad. Tiene razón. Soy inmaduro para un montón de cosas. O sea, a veces soy una criatura. Para muchas cosas. Trato de hacerla reír, ¿no? Y soy así siempre. Pero las cosas que tienen que ver con las cosas espirituales. Por supuesto no quiere decir que usted me va a ver con cara de doble, no por el estilo, pero hay un peso y una carga sobre mí que tengo que estar velando. Y esto no es que me quita la sonrisa, sino que simplemente por esto me va a encontrar como un poco más serio, ¿no? Cuando uno piensa en algunas cuestiones que usted ve por ahí de la iglesia o que no se han hecho, yo también las veo. Y me preocupa y me es una carga. ¿No? Y trato y oro al Señor, Señor, ¿por dónde encaramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, dame de tu guía, necesito que vos me guíes, necesito que seas vos nuestro delantero en la obra, porque la obra en definitiva es tuya, no es mía. No se hace lo que a mí me gusta o lo que yo quiero. Uno trata de tener la guía de parte de Dios. Entonces eso también es un peso. Y ahí no soy un chiquilín. Entiendo lo que conlleva. Ahora, en algunas otras cosas sí, usted va a encontrar bastante risueño en cosas así, pero en cuanto a las cosas espirituales, hermano, por eso la Biblia nos marca que nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Usted me invita a tomar mate, vamos a tomar mate. No tiene yerba, yo llevo. Y en mi casa yerba siempre hay. Eso
yo me encargo personalmente de que siempre haya yerba en mi casa. Las puertas están abiertas. ¿Usted quiere venir? Las puertas están abiertas. Y ahí quizás tomaremos mate, charlaremos, hablaremos de cosas, de la vida. Pero cuando son cosas espirituales, si hay cosas que corregir, si hay cosas que hablar de parte de Dios, eso que tomemos mate juntos no va a cercenar mi boca para después tener que corregirle. Porque separamos lo espiritual de lo espiritual. Es necesario, hermano. Cuando yo soy nacido desde arriba o de lo alto, comprendo estas cosas. ¿Sabe qué? Hace un tiempo atrás, me recordaba ayer, un compañero de trabajo que hacía muy mal las cosas y se dormía y eran las 10. Nosotros entramos a las 6, ya estamos trabajando, y eran las 10 y dormía con la boca abierta así. Estamos en medio del reparto y los mismos choferes de los camiones decían, che, ¿qué le pasa a este? No, debe estar un poco enfermo, le decía yo. Terminamos el servicio y mientras íbamos hablando le digo, mirá, vos me dijiste a mí que te sentías cómodo conmigo. Me parece perfecto, le digo. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a avisar una cosa. Yo no quiero que duermas más en el auto así porque me estás dejando mal a mí. No, él coqueaba, ¿ves? Mastican coca. Bueno, nosotros viajábamos mucho en ese entonces. Y él masticaba coca para no dormirse. No tenía coca y dormía como si tuviese. Eran las 10 de la mañana y dormía como si fuesen las 3 de la mañana. Y disimulado, ¿no? La boca era un hipopótamo. Entonces le dije, mirá, si vos estás contento conmigo y estás cómodo conmigo, cuida tu trabajo, porque me estás perjudicando a mí. No quiero que se repita. Se repitió. Entonces le dije, mirá, el viejo dicho dice que el que avisa no traiciona. Yo te avisé y vos seguiste en la misma. Yo voy a pedir que te cambien a vos. Yo no quiero que estés conmigo porque me estás perjudicando. ¿Y sabes lo que me dijo? Pero yo te regalé, porque él había ido a Mendoza y me trajo un aceite de oliva y una bombilla, no sé qué. Pero yo te regalé la bombilla y te regalé el aceite, ¿no? Tenemos que aprender a separar las cosas. Lo que es del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, es espiritual. Y eso, ahora, las cosas de la carne que quieren aparentar espiritualidad, también quedan manifiestas. Usted puede venir con un discurso muy bonito aquí y decirme, no, pastor, yo estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a esto, estoy dispuesto acá, y con el tiempo, ¿sabes qué, hermano? Necesitaría que... no puedo. Uno recuerda, uno me ha dicho que estaba dispuesto. Hermano, necesito comprar una cosita. No tengo tiempo, hermano. ¿No era que estaba dispuesto? ¿Sabe qué? Y esto lo hemos visto. El don, los dones, tenemos la división acerca de los dones espirituales y los dones de servicio, ¿no? Hablamos de 1 Corintios y Romanos. El don de servicio es un don que da Dios. Hay personas que son serviciales por naturaleza. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios te ha dado ese don. Amén. Y se necesitan, son tan necesarios como aquel que habla en lengua, aquel que profetiza, aquel que enseña, son necesarios, porque forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo, sea en el área en que Dios nos haya puesto. ¿Qué necesitamos? Nacer desde arriba. Me queda muchísimo por hablar. Y la semana que viene, Dios mediante, terminaremos y finalizaremos este segmento de la palabra de Dios. Pero me era necesario, hermanos, hablar de estas cuestiones. De lo que nace del Espíritu, lo que engendra el Espíritu de Dios, y lo vamos a ver con mucho detalle la semana que viene. El Espíritu Santo va a hacer que se manifiesten y que nazcan cosas del Espíritu en tu vida. El Espíritu Santo no va a hacer que nazca el chisme en tu vida. No. El Espíritu Santo no va a hacer que nazca la mentira en tu vida. El Espíritu Santo no va a hacer que nazca las malas contestaciones en tu vida. El Espíritu Santo no va a hacer que nazca griterías en tu vida. El Espíritu Santo no va a hacer que la desunión nazca en tu vida. No.
Porque Él es santo y viene desde arriba. Necesitamos nacer, como Nicodemo no entendió, desde arriba y no volvernos a meter en el vientre de nuestra madre. Vio que se literaliza. Nicodemo, literalizó lo que Jesús le dijo. Es un riesgo. No entendió. Cuando nacemos del Espíritu, el Espíritu Santo hace que engendremos cosas del Espíritu. ¿Amén? Póngase de iglesia, por favor. La semana que viene peor todavía. Pensé que iba a llegar, pero hay una referencia hermosa. La vamos a ver, Dios mediante, si Dios permite, la semana que viene. En la segunda mención que hace Jesús acerca del nuevo nacimiento, le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu, que es la otra parte que Nicodemo no entendió. Nacer del agua y del Espíritu tiene implicancias y están vistas en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús le dice: ¿eres tú maestro y no lo sabes? Porque Jesús le está narrando algo que dijo el profeta Ezequiel. Ya le estoy anticipando a él. Que él, como maestro de la palabra, tendría que haber sabido. Como alguien que escudriñaba la Escritura, como aquel miembro del Sanedrín, de la exclusividad, de los que más conocían de la Escritura, él tendría que haberlo sabido. Porque seguramente leyó muchas veces la profecía de Ezequiel. Pero le pasó como nos pasó a nosotros, o como nos pasa a nosotros. Leemos y pasamos de largo, ¿no? Como no entendemos, ¿sabe que muchas veces tenemos, esto tiene que ver otra vez con la hermenéutica? Tiene que ver con esto de la hermenéutica, y seguramente es porque me toca dar la clase de hermenéutica, entonces estoy apilando conceptos. Pero ¿sabe que muchas veces nos pasa que si no entendemos un pasaje de la Escritura, esto no es para mí, y pasamos a otra página, ¿no? Y leemos un salmo, algo más lindo, ¿no? Y ahí sí Dios nos habla. No nos paramos frente a la Escritura y decir: Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Por qué? ¿Por qué estoy leyendo esto? Y comienzo a leer un capítulo antes y sigo leyendo un capítulo después de aquello que leí para entender a qué Dios se está refiriendo cuando me habla con determinada palabra. No entendemos. Bueno, cierro la Biblia. Mañana será otro día. Que el Señor nos ayude, hermano. Y principalmente en este tiempo, que veamos de qué simiente nacimos. La carne, como dice Jesús, va a engendrar carne. Si yo sigo mis propósitos, mis deseos y mis cuestiones, y lo que a mí me gusta, lo que voy a engendrar es carne. Ahora, si yo busco de Dios, si busco las cosas de arriba, si Dios produce en mí un nuevo nacimiento, un nacimiento del Espíritu y del agua, voy a comenzar a tener frutos del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu, como dice la Escritura, no me va a dejar ocioso. No voy a estar pendiente de lo que hacen otros, por ejemplo. A ver cómo lo hace, si lo hace, cuándo lo hace. Y si me fijo eso, es porque si no lo hizo, lo voy a hacer yo, sin que nadie me mande. Eso lo hace el Espíritu. Pero para eso tenemos que ser engendrados del Espíritu. Nacer de nuevo, nacer desde arriba. Así que en esta ya mediodía, ya que estamos y vamos a orar, le invito a que haga una mirada introspectiva. Es decir, que mire realmente cómo está su vida. No lo voy a invitar a pasar. Usted, si quiere pasar, tiene alguna necesidad, pase, vamos a estar orando. Pero ¿sabe qué? Nicodemo se tenía a sí mismo como alguien justo, como un conocedor, como alguien que sabía. Y muchas veces nosotros también. No, yo sé, yo hace cuánto que estoy en la iglesia, años. No, yo ya sé, ya lo que leyó el hermano ya lo sabía. Muchos piensan eso. Muchos de los que piensan eso no nacieron de nuevo. Y el problema está en el fruto. Porque no solamente yo lo veo, manifiestas son esas obras. Cuando dice la Escritura, habla de las obras de la carne, las otras también son manifiestas.
Las obras de la carne se manifiestan no con fruto, el otro se manifiesta con fruto, lo del Espíritu se manifiesta con fruto del Espíritu. Las obras de la carne no son frutos, son obras carnales. Y jamás, jamás las puedo poner en equivalencia como el fruto del Espíritu. Jamás. La obra de la carne jamás puede parecerse. La emoción se puede parecer al Espíritu, pero no es lo mismo. La alegría se puede parecer al gozo, pero no es lo mismo. La tolerancia puede parecer paciencia, pero no es lo mismo. Y nosotros nos conformamos con tolerancia, con emoción. ¿Qué está marcando eso? Que no soy o no estoy siendo engendrado del Espíritu. La invitación es que se analice, que mire. Es incómodo, ¿no? Pero alguien lo tiene que decir. Porque si no pareciera que está todo bien. Si yo asisto siempre, está todo bien, pero no hay fruto. Que el Señor nos ayude. Oramos todos juntos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por lo que ella